Gracias, señor Jiménez Román. Presentada la moción, vamos con los turnos de posicionamiento a favor y en contra por parte de los grupos y agrupaciones parlamentarias forales. ¿Quiénes intervendrán en el turno a favor? Partido Popular a favor. ¿Turnos en contra? Bien, pues comenzamos con los turnos a favor. Con el Grupo Parlamentario de UPN, señor Álvarez Aluso, 10 minutos. Gracias, presidente. Bien, buenas tardes. Pues desde UPN llevamos tiempo alertando de que la inseguridad ciudadana, en Navarra no para de crecer y hemos planteado en el Parlamento diversas iniciativas. De hecho, hace tan solo 3 semanas interpelamos al Gobierno de Navarra por esta cuestión. La consejera nos acusó de alarmistas y no mostró, desde luego, el mínimo atisbo de autocrítica ni de querer hacer nada nuevo para revertir la situación. A los 4 días, la prensa local sacó los datos correspondientes al primer trimestre de 2024 con otra subida de la delincuencia, otra más y otra vez por encima de la media nacional. A la prensa no se atrevieron a llamarla alarmista, aunque todo puede andarse, vista su obsesión por acallar cualquier voz crítica con su gestión. Cualquier día les vemos acusar a los del Partido Socialista de propagar bulos al mismísimo Ministerio del Interior que publica los datos de criminalidad. Miren, que la criminalidad en Navarra está disparada no es un bulo, no es una media verdad, es la cruda realidad. El señor Jiménez les ha ofrecido los últimos datos del balance de criminalidad del Ministerio del Interior, los del primer trimestre de 2024. La criminalidad sube en España de media el 3,2%, la convencional el 0,9%. En Navarra, la criminalidad sube el 4,4%, 1,1 puntos más, la convencional el 7,6%, 6,7 puntos más. Y siguen subiendo los delitos ligados a bandas juveniles y al ocio, lesiones y tráfico de drogas y los delitos sexuales, aunque como luz en esta oscuridad, en este trimestre han bajado las agresiones sexuales con penetración. Y es que nuestra tasa de criminalidad está desbocada. La tasa de criminalidad anterior, la del cuarto trimestre de 2023, 51,7 delitos por cada 1.000 habitantes. La del primer trimestre de 2024 ya es 52,8 delitos por cada 1.000 habitantes. La de 2015, no se les olvide a ustedes, 37,5. Ya son 15,3 puntos menos, 15,3 puntos menos la tasa de criminalidad del último gobierno de UPN que la de su gobierno progresista. Además, la tasa media española es hoy 1,1 puntos menos que la Navarra. Me he propuesto enseñarles este gráfico al Partido Socialista, al Gobierno de Navarra y a los partidos que lo sostienen hasta que decidan hacer algo con este tema. Porque algo tendrán que hacer cuando la delincuencia crece y cuando vamos mucho peor que el resto de comunidades autónomas. ¿De verdad que no se les cae la cara de vergüenza? ¿Qué no hubieran dicho ustedes ante estos datos con un gobierno de UPN? ¿Cuántas dimisiones hubieran pedido? Ahora, como los datos malos son de su gobierno y en este tema ni siquiera pueden acudir al comodín de lo que hacía UPN hace 9 años, pues lo único que les queda es negar la realidad y acusarnos, a quienes la ponemos ante sus ojos, de alarmistas o directamente de extremistas. Otra excusa que suelen utilizar es que es preferible conocer la percepción de los datos y que la percepción de los navarros no es mala. ¿Verdad, señora Jurió? Usted se agarró a eso en la interpelación del pasado 9 de mayo en un lamentable discurso en el que fue incapaz de reconocer lo que los datos ponen sobre la mesa. Fue la única de todo el hemiciclo, la única que no reconoció la subida de criminalidad. Y mire, señor Jurió, yo niego categóricamente su discurso. Los expertos en seguridad ciudadana de Policía Foral no dicen lo que dice usted, ninguno. Si usted hablara con alguno de ellos, lo sabría, pero usted con la Policía Foral no habla, con los bomberos tampoco, pero con la Policía Foral usted no habla. Lo que afirman los expertos de Policía Foral es que lo importante son los datos, porque los resultados de la percepción de seguridad tienen una importante carga subjetiva, según se haya sido o no víctima del delito. El otro día lo dijo muy acertadamente el señor Araiz. Y porque las encuestas se hacen a personas de todas las edades y de todas las localidades, también de las muy pequeñas, donde no se producen estos delitos que más inseguridad ciudadana producen. Y esto falsea la realidad de la alarma social. Ante esta realidad que pueden ustedes tapar y ante la falta de propuesta del Gobierno de Navarra, con una consejera de Interior que solo proponía como medida hacer un nuevo plan estratégico de Policía Foral y que consideraba los resultados de los dispositivos de prevención del delito como muy satisfactorios, UPN en aquella interpelación propuso
la elaboración urgente de un plan de choque específico para luchar contra el incremento de la delincuencia, que no cabe ninguna duda que se está produciendo en Navarra con mayor intensidad que en las comunidades de nuestro entorno y que en la media española. Un plan transversal, sí, ya lo pedíamos así, aunque el señor Garrido, después en su discurso, se dedicó a criticarnos a nosotros, cuando también pedía un plan transversal, en vez de a la consejera de Interior, que lo único que hablaba era enfocar el tema desde el punto de vista policial, y un plan que pusiera el foco en la prevención del delito. También en la persecución y en la investigación de los delitos, claro que sí, para evitar la impunidad y también atender a la víctima, pero sobre todo en evitar la delincuencia atendiendo a los múltiples factores que la producen. En la interpelación pedíamos que el plan establezca medidas eficaces para prevenir delitos en zonas de ocio, medidas de vigilancia de grupos que la policía sabe que son peligrosos, mucho más intensas que las actuales, medidas para trabajar la prevención de la delincuencia juvenil, medidas para mejorar la coordinación policial, medidas educativas, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, pedíamos que el plan parta de un buen diagnóstico que no tenemos sobre la situación actual. Un diagnóstico, dije, que realice un análisis a fondo del problema realista y sin paños calientes, liderado por el Gobierno de Navarra, y en el que se cuente con la opinión de todo el mundo que tiene que aportar en esto. El estudio que usted hoy propone, señor Jiménez, es tan solo una parte de lo que nosotros proponíamos. Eso sí, es verdad que es la primera parte. El estudio, el diagnóstico, es necesario para hacer un plan de choque, es fundamental. Así que nosotros vamos a votar a favor de la moción, pero ya se lo digo también, señor Jiménez, la moción se nos queda corta y, además, usted casi ha adelantado el resultado del estudio sin hacerlo. Y, mire, ha hecho usted un discurso xenófobo que nosotros, desde luego, no compartimos. Queremos que los datos sean los que nos digan cuál es la realidad de la delincuencia en Navarra, no que nos lo diga el representante de la agrupación parlamentaria de Vox. Lo normal sería que el resto de grupos votaran a favor. De hecho, el pasado 9 de mayo, todos los grupos, creo que salvo Bildu, hablaron de la necesidad de hacer un diagnóstico. Todos los grupos. Gero Abay dijo que había que hacerlo porque la situación era preocupante. Especialidad Gero Abay, decir que están de acuerdo, pero después votar en contra. La misma especialidad que Contigo Zurekin, que incluso veía, como he dicho, un plan transversal. También van a votar en contra. A ambos les hemos visto esta especialidad esta mañana, en el estudio de puestos de trabajo de los puestos de bombero. Y fíjese, hasta la señora Jurio, que no veía problema alguno, dijo expresamente, abro comillas, hay que hacer un diagnóstico, cierro comillas. Pero bueno, yo creo que todos sabemos lo que van a votar todos ustedes hoy, y lo peor, también creo que todos sabemos que no van a hacer ningún plan de choque y que son incapaces de hacer nada efectivo para solucionar la situación de inseguridad que tenemos en Navarra. Los problemas de los navarros a estos partidos les importan un comino. Lo que les importa es seguir polarizando a la sociedad, haciendo encima creer que los que polarizamos somos quienes criticamos esos objetivos y ponemos propuestas encima de la mesa. Como he dicho, votaremos que sí. Gracias.